Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí nos vemos nuevamente para seguir con nuestros temas. Vamos a iniciar con la oración que Jesús nos enseñó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo tercero, que se llama Cristo, modelo de oración. Si ya vimos el tema anterior, cómo es la necesidad que hay de hacer oración y cómo la Biblia nos enseña a orar. Vemos los hombres y mujeres en el transcurso de la Biblia cómo era su oración hacia Dios. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que seguir los pasos de Cristo y también en la oración. Jesús nos enseñó cómo orar, entonces Cristo va a ser para nosotros ese modelo de oración. La Constitución dogmática Gaudium et Spes, ¿sí? Del Concilio Vaticano II, que Gaudium et Spes quiere decir gozo y esperanza. Esta constitución nos dice en el número 22 que Cristo es el nuevo Adán, en la misma revelación del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Todos los hombres, los hijos de Dios, encuentran en Jesús el ejemplo a imitar hasta llegar a ser con Él una sola vida. Como nos dice San Pablo, ¿no? En Gálatas 2:20. Ahora no soy yo el que vive, sino que Cristo es el que vive en mí. Aquí vamos a ver cómo es una relación entre un hombre cristiano, orante, y Cristo, esa unión. Ya lo veíamos el tema anterior, cómo es la oración, tiene que ser un diálogo, no solamente el estar pidiendo, ¿no? La oración nos va a llevar a hacer la voluntad del Padre. Como dice también el Cincelazo 1952, dice, mientras Jesucristo quede fuera de nuestra mente y corazón, no podemos considerarnos cristianos. Tenemos que estar siempre pensando en Cristo, nuestra mente, nuestro corazón, y algo que nos va a ayudar a tener a Cristo en nuestro corazón es esa oración, a mantenernos unidos a Él. Sí, entonces Jesús, al cerrar 30 años de su vida privada y empezar la pública, encontramos a Cristo orando. Y dice en Lucas 3:21, y mientras estaba orando, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó sobre él. Es el gran momento, ¿sí? El principio de la gran aventura que cierra el Antiguo Testamento. Empieza la vida pública de Cristo, ¿sí? Empieza a caminar la nueva alianza que va a ser Él, ¿no? Desde ahora, cada vez que Jesús deba hacer un acto importante, se retirará a la montaña para llevar esta decisión delante del Padre, uniendo su voluntad a la de su Padre, porque la oración de Jesús consiste únicamente en hacer la voluntad del Padre. Aquí vamos a ver cómo Jesús va a subir a la montaña, a subir al cerro a hacer oración. El significado de la montaña quiere decir, estar cerca de Dios, subir hacia Dios. Entonces, Cristo nos va a enseñar cómo Él subía al monte a orar, a estar junto
a Dios. En el Antiguo Testamento también vemos cómo Moisés, cuando Yahvé le habla, él está en la montaña. También cuando le entrega las tablas de la ley, que estuvo 40 días en la montaña Moisés, que Dios le estaba dando las leyes, subió a la montaña. Entonces, el signo de subir a la montaña está cerca de Dios. También Jerusalén está en lo alto, no es en sí una montaña muy grande, pero sí está un poco elevado. Entonces se dice, vamos a subir al templo de Dios, ¿no? Vamos a subir a Jerusalén. Entonces, subir quiere decir estar cerca de Dios. Entonces, si nosotros vamos a hacer oración, es tener esa cercanía con Dios, en este caso también con Jesús, tener esa cercanía y tener ese diálogo con él, ¿no? Y entonces Jesús, cada vez que va a hacer algo importante, va a retirarse a la montaña para hacer la oración. ¿Y cuál es la oración de Jesús? Hacer la voluntad del Padre, tener ese diálogo con Dios para hacer su voluntad. Nosotros, nuestra oración no debe ser rutinaria, o sea, que nosotros solamente repitamos y repitamos palabras. Nuestra oración debe ser ese diálogo que tenemos que escuchar lo que Dios nos va a decir. Y como dice aquí, Jesús, él vivía por hacer la voluntad del Padre, oraba para hacer la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, seguimos sus pasos de Cristo, tenemos que hacer esa oración, es un diálogo con Él, pero que nos ayude a hacer la voluntad del Padre. Hay gente que hace oración, mucha oración, hace rosarios, todo, pero no va a misa, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer algún trabajo que se le pida, salir a los necesitados, no quiere porque no tiene tiempo, tiene muchos compromisos. Entonces, mucha oración, pero nada de hacer la voluntad del Padre. Tiene que ir como Jesús nos enseñó, a hacer oración para hacer la voluntad del Padre. Ese debe ser nuestra oración. No solamente vivir en oración. Hay, por decir, personas que sí tienen ese don y se dedican a un encierro total, a hacer oración por todos nosotros. Entonces ellos viven en un encierro y estar haciendo oración por nosotros, ¿no? Entonces esas personas se dedican su vida a esa oración, ¿sí? Dios les dio ese don y ellas tienen su vocación en eso. Pero nosotros no, no es que nos tengamos que pasar todo el día en oración. Tenemos que hacer oración para que Dios en esa oración me diga cuál es su voluntad, en qué tengo que cambiar, en qué tiene que ser mi conversión y qué tengo que hacer para agradarlo, ¿verdad? Entonces, esa es una oración muy importante. Otro momento grande en la oración de Jesús es la transfiguración, donde dice en Lucas 9, 28, 29, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, sus ropas se pusieron blancas y brillantes. Vamos a ver cómo aquí también, en el bautismo, Dios se manifiesta que es Jesús su Hijo, ¿sí? Y aquí en la transfiguración también va a pasar lo mismo. Pero aquí vamos a ver cómo Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan a orar al cerro. Y regularmente era los que más seguían a Jesús, los que Jesús llamaba más, a Pedro, Santiago y a Juan. Eran los apóstoles como más cercanos que acompañaban a Jesús a todos lados, ¿no? Entonces se retiró a un cerro, subió al cerro a hacer oración Jesús, ¿no? Entonces esta transfiguración no viene del exterior, sino de la unión de Jesús con el Padre, ¿sí? Jesús y el Padre están unidos.
Es la imagen más elocuente del orante. Quien de veras se relaciona con Dios mediante un diálogo íntimo y profundo, no puede ser sino un hombre radiante de luz. El Señor nos ha dicho que debemos ser luz del mundo. Lo seremos principalmente si somos hombres de oración. Nosotros que ya hemos oído hablar del Señor, ya tuvimos un encuentro con el Señor, somos esa luz del mundo, esa luz que debe alumbrar a los demás. Como dice nuestro Señor, son la luz, y una luz no se pone abajo de una mesa para que no alumbre, sino se pone encima para que alumbre a todos. Entonces, si nosotros somos la luz del mundo, debemos alumbrar a los demás. ¿Y cómo lo vamos a alumbrar? Con nuestro testimonio y compartiendo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, somos esos hombres llenos de luz que debemos dar a los demás, pero tenemos que estar en oración. La oración nos va a ayudar a ser esos hombres de luz, ¿no? Vamos a ver cómo también Jesús ora antes de la elección de los 12 apóstoles, ¿sí? Ese momento importante, Dios se pasó la noche orando para poder escoger a sus 12 apóstoles. Como dice en Lucas 6, del 12 al 13, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los que llamó apóstoles. Aquí vemos cómo Jesús se pasó toda la noche, dice la palabra de Dios, toda la noche haciendo oración para escoger a sus 12 apóstoles. Entonces Jesús después en la mañana llama a los discípulos. Acordémonos que discípulos son seguidores. Entonces ya había seguidores de Cristo antes de los 12 apóstoles. Ya había seguidores que iban siguiendo a Jesús. Entonces, dentro de esos seguidores de Jesús, ya al hacer oración toda la noche, llama a sus discípulos y va a escoger a sus 12 apóstoles. Entonces vamos a ver cómo una decisión tan importante para él. Primero hace oración toda la noche. En la obra salvadora de Cristo, el papel de los 12 reviste una gran importancia. No podía el Señor dejar de entrar en la intimidad con el Padre por medio de la oración antes de escoger a sus apóstoles. El hombre prudente nunca toma decisiones importantes a solas, sin consultar a nadie. Antes de tomar algunas decisiones, sobre todo si son de cierta envergadura, debemos consultar a Dios con la oración. Él nos iluminará con su gracia. Nosotros en cada momentos importantes de nuestra vida, cuando a lo mejor vayamos a hacer un examen, vayamos a casarnos, vamos a comprar una casa, momentos importantes, hay que hacer oración para que Él nos ilumine. Él mande a su espíritu y nos ilumine nuestra mente y salgan las palabras que tenemos que decir, ¿no? Entonces la oración es muy importante en esos momentos de gran importancia para nosotros, en las decisiones importantes que vamos a tomar. Después de la multiplicación de los panes, Jesús pasó la noche en el cerro orando. Vamos a ver cómo en Marcos 6:46 dice, y después de despedirlos, se fue al cerro a orar. Vamos a ver cómo después de esa multiplicación de los panes, ya estaba cansado Jesús, ya estaban cansados los apóstoles. Sin embargo, ya que se fue la gente, se fue al cerro a orar, ¿sí? Y entonces eso lo va a hacer que descanse. La oración también nos ayuda a descansar. Pues entonces ese día era muy atareado.
antes de la multiplicación de los panes, había querido apartarse con sus apóstoles para descansar, porque los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. No obstante, al ver el fervor de aquella multitud, no solo los acoge, enseñando su evangelio y dándoles de comer, sino que al final del día se aparta a orar. La oración es el mejor descanso del alma, ¿sí? Vamos a ver cómo aún ya cansado y, y había pasado un día muy ajetreado, este, después de todo, Jesús sube al cerro a orar. Es el mejor descanso, ¿no? Nosotros en la, en la iglesia se reza la liturgia de las horas y hay una oración en la noche que se llama completas. Y esa oración que hacemos acabando el día para poder descansar del alma y del cuerpo, ¿sí? La oración al final del día también es muy importante. Uno de los milagros más grandes obrados por el Señor fue la resurrección de Lázaro. San Juan aprovecha esta ocasión para hacernos entender que todo lo que Jesús hizo fue fruto de la oración al Padre, como lo dice en Juan 11, 41 al 42. Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Entonces, él hace ese diálogo con el Señor después de que resucita a Lázaro. Y él hace este diálogo no porque él no sepa que está unido al Padre o el Padre le va a hacer este caso, sino por la gente que estaba alrededor. Por eso le dice, te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración, ¿sí? Entonces la gente se dio cuenta que lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre le era concedido, ¿no? Entonces había ese diálogo con el Padre, ¿sí? Entonces es un fruto de esa unión con el Padre, ¿sí? Dios hace maravillas por medio de los que saben orar. Los apóstoles, viendo a Jesús que a menudo se retiraba a recogerse en oración, le piden que les enseñe a orar. Aquí vamos a ver cómo los apóstoles ven que Jesús se apartaba, se subía al cerro a orar. Entonces ellos también le dicen que que les enseñe a orar, ¿no? Como dicen Lucas 11, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminada su oración, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Entonces les enseñó el Padre Nuestro. Y esta oración es muy importante. Primero porque mismo Cristo nos enseñó a hacer la oración. Y nos enseñó a llamarle también el Padre, porque Jesús le llamaba Padre, ¿sí? Pero Jesús nos va a compartir a su Padre. Aquí les enseña el Padre Nuestro. Y esta oración para nosotros los cristianos es muy importante en la liturgia, en la celebración eucarística. Está el Padre Nuestro dentro de esta celebración porque le pedimos al Padre en esta liturgia, en esta celebración. Está dentro de esta oración del Padre Nuestro. Entonces, para nosotros el Padre Nuestro es una oración muy importante, pero tenemos que entender lo que estamos diciendo. Muchas veces lo decimos muy rápido o en el mismo rosario, Padre nuestro que estás en el cielo, y no comprendemos lo que estamos diciendo. Y también estamos diciendo la medida en que vamos a ser perdonados nosotros. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es esta oración, debemos de entenderla muy bien. Es muy importante, muy hermosa. Hay que comprender el Padre Nuestro, ¿no? También nosotros cuando constatamos que no sabemos orar, debemos acercarnos a Jesús y con humildad decirle, Señor, enséñanos a orar. Sí, porque hay personas que no sabemos orar. Hay mucha gente que tiene mucha,
¿cómo se puede decir? Palabras para hacer oración, ¿sí? Pero hay gente que no tenemos esas palabras tal vez para tener ese diálogo con el Señor, pero hay que tener la habilidad de decirnos, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? A tener ese diálogo contigo, ¿sí? Tenemos otra oración de Jesús que tiene en sí algo de extraordinario, porque no podrá jamás ser cancelada en la tierra. Un día la oración de Cristo se hizo sacramento, la Eucaristía. Esta es no solo presencia de Cristo hasta el final del mundo, sino oración de Cristo. ¿Sí? Él parte de la antigua alianza para pasar a la nueva, empezando con la misma oración. Y mientras estaba comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Él se da a nosotros con un gesto que no tendrá fin, un gesto que será renovado por nosotros en acción de gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Nosotros fuimos capacitados para hacer nuestra esta oración, que se hace signo, sacramento, y que introduce en la oración de Cristo para ofrecernos con Él al Padre. Esta oración que Él hace en la nueva alianza, en la última cena que nos conocemos, cómo hace esa oración, ¿sí? de la acción de gracias. Es una bellísima oración que nos refiere San Juan en el capítulo 17 de su Evangelio. Esta la encontramos martillada de Padre, Padre Santo, Padre Justo. Es la oración sacerdotal dirigida al Padre y llena de confianza. Y vamos a ver cómo también en una noche de dolor abismal y el deseo de cumplirle con la voluntad del Padre se hacen oración. Entonces Jesús salió y se fue, como era de costumbre, al cerro de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en la tentación. Después se alejó de ellos como a distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su dolor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y se fue hacia donde estaban sus discípulos y los halló durmiendo. Vencidos por la tristeza, les dijo, ¿cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no los venza la prueba. Eso lo encontramos en Lucas 22, del 39 al 46. Entonces es una lucha entre la vida y la muerte. Es la oración que sale del corazón desgarrado de los hombres y de la voluntad más firme de cumplir con la misión encomendada por el Padre. Esta es la oración del hombre fuerte que lucha hasta sudar sangre para conocer la voluntad de Dios y cumplirla a como dé lugar. En esta noche llena de tinieblas, de soledad y de conjuras, la oración de Jesús desgarra los cielos y un ángel viene a consolarlo. La fuerza de la oración supera toda angustia y llena de consuelo espiritual al hombre luchador que busca el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y vamos a ver cuando Jesús estaba angustiado, ¿sí? Porque él veía su muerte cerca. Entonces está en esa oración para que le dé fuerza para resistir lo que iba a pasar. Nosotros oramos, pero cuando viene un problema, dudamos. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los compromisos, decimos no tenemos tiempo.
Aquí vemos cómo Jesús estaba en esta noche, que estaba llena de tinieblas, de soledad, y Él hace la oración para que Dios le dé fuerzas para cumplir su voluntad. Nosotros oramos, pero casi oramos para que no se haga la voluntad de Dios, para que nos quite de compromisos, nos quite de sufrimientos. Esa es la oración que hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que comprender cuál es la oración que nos mantiene unidos a nuestro Señor. Así como Cristo estaba unido al Padre cuando hacía esta oración. Entonces, Cristo, como dice nuestro tema el día de hoy, es el modelo de oración, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en Jesús, cómo oraba y lo que hacía, porque no nada más nos quedemos en la oración. A veces nada más nos quedamos en la oración. Pasa cualquier cosa, hay que orar, pero no hacemos nada. Solamente nos quedamos en la oración. Y vemos cómo Cristo hacía oración para después cumplir la voluntad del Padre. Entonces hay que entender hay que tener ese diálogo con el Señor para cumplir su voluntad, ¿no? Entonces terminamos este capítulo donde Cristo es nuestro modelo de oración, ¿sí? Y vamos a empezar el capítulo 4, que se llama Orar con María. Así como Cristo está unido al Padre, María está unido a su Hijo. Y vamos a ver cómo podemos orar junto a María, a la Virgen María. Dando un vistazo panorámico a la historia de la devoción a María, notamos cómo un gran número de personas, quizás la mayor parte de los cristianos, cae fácilmente en la herejía. Por herejía se entiende también una doctrina separada del contexto total de la fe. Esencialmente, la herejía mariana consiste en separar a la Virgen de Jesucristo, ¿sí? Hay gente que quiere separar siempre a la Virgen de Jesucristo, ¿sí? También los que endiosan a María son herejes, porque adoran a la Virgen y desconocen a Jesús, o lo ponen en segundo lugar. Aquí entrarían las personas que son muy marianas, o por si en México, que son muy guadalupanas, pero mantienen separado a Jesucristo, mantienen separado a sus sacramentos, mantienen separado a la iglesia. Entonces, y ellos son muy devotos a María. Entonces, como aquí nos dice, son herejes, ¿sí? En el sentido que adoran a la Virgen y desconocen a Jesús. Hay que tener mucho cuidado porque llega a pasar por el desconocimiento. No es que sea intención de las personas, pero se va llegando a tener esa herejía, esa idolatría hacia la Virgen María por un desconocimiento. Entonces, nos enfocamos solamente a la Virgen, solamente a María, le pedimos, sentimos que ella nos hace los milagros, ¿sí? Entonces, la tomamos al nivel de Dios, incluso hasta más arriba de Dios. Entonces, esas son herejías. Hay que darle su lugar a la Virgen María que le corresponde, ni arriba de Dios, ni tampoco hay que despreciarla, porque también es herejía. Despreciar a María es herejía, ¿sí? Entonces hay que darle su lugar, ¿no? También están entonces los que hacen de María una mujer como la de las demás. Son igual de herejes, porque no han entendido de la grandeza de la Virgen, que consiste en su indeleble relación con Cristo, ¿sí? Cristo está unida a Cristo. Cristo, digo, María es el sagrario donde va a estar Cristo en su vientre, ¿sí? Y viene siendo ahora la nueva arca de la alianza. Por eso en el rosario decimos arca de la alianza. ¿Por qué? Porque en la arca de la alianza antigua contenía adentro las tablas de la ley, el maná y el bastón de Aarón, el hermano de Moisés. Y para el pueblo
el pueblo judío era sagrado y la custodiaban y vamos, como David también le cantaba y le alababa al Arca de la Alianza. Entonces tenía un respeto y una adoración a la Arca de la Alianza. Entonces, María tuvo en su vientre, en su seno, al mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso son herejes los que no aceptan la grandeza de María. Y ahí son herejes los que adoran a la Virgen, pero también son herejes los que no le dan su lugar a María, ¿no? Mientras en el pasado se predicaba una Virgen sin Jesús, hoy quizás se predica un Jesús sin María. Mucha gente predica a Jesús, a Jesús, a Jesús, pero no se predica a María. Y María tiene su lugar muy importante. No hay duda de que Cristo es todo en el misterio de la salvación, pero desvinculándolo de María, se corre el riesgo de quedar con un Cristo sin su humanidad, ¿sí? Sin su ser humano. Él nació y creció con María. Entonces es parte de Jesús como hombre. Jesús es Dios, pero también es hombre. Entonces es su parte de su vida aquí en la tierra la pasó con María y José, pero más con María, que no, ya en un momento después de los 12 años, pues no se habla nada de José. Entonces no sabemos qué fecha murió, pero después se queda María con Jesús solamente, ¿sí? Entonces, no le quitemos esa humanidad a Cristo. Y quitar a María es quitarle esa humanidad que tuvo aquí en la tierra a Jesús, ¿sí? Entonces, con Cristo, que no es el verdadero Cristo que nos muestran los evangelios. O sea, si nos basamos a lo que dice el evangelio, es Cristo vino a enseñarnos el amor. Ya vimos en el Antiguo Testamento cómo era la ley dura, que había que cumplir, porque era la ley, ¿sí? Y Cristo vino a darle amor a esas leyes. Ahora ya no vamos a cumplir la ley porque la tengo que cumplir por obligación. Ahora voy a cumplir porque yo le tengo amor a nuestro Señor. Entonces, si Cristo nos vino a enseñar ese amor, ¿por qué vamos a negar que le tuvo amor a su madre? Es como si cualquier ser humano, nosotros le tenemos amor a nuestra madre. Ahora imagínense, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. O sea, nadie tiene más amor que Cristo. Y Cristo nos va a enseñar cómo su madre está llena de amor por él, ¿no? Pablo VI, en su exhortación apostólica del 22 de marzo de 1974 sobre el recto ordenamiento y desarrollo del culto a María, insiste sobre esta relación que hay entre Jesús y María. En la Virgen todo lleva a Cristo y todo depende de Él, exactamente en vista de Cristo, que Dios Padre escogió desde siempre a María como madre y la adornó con los dones del Espíritu Santo. Entre los grandes remedios para orientar el sentido del culto a María, Pablo VI indica el conocimiento de la Biblia, como lo vemos en Lucas 1:48. ¿Sí? Mediante la Biblia podemos llegar a María. El desarrollo de los estudios bíblicos y el ejemplo de la tradición, junto con la íntima acción del Espíritu Santo, mueven a los cristianos de nuestros tiempos a servirse más de la Biblia como un libro fundamental de la oración y a obtener una auténtica inspiración y modelos incomparables. A través de la Biblia, María adquiere una nueva fuerza y un nuevo perfil. Algunos consideran las relaciones entre Jesús y María en un solo orden físico, sin su participación
profunda, efectiva de la fe. Nadie de nosotros está en condición de comprender lo que sentía en el fruto de sus entrañas, porque la experiencia de María es irrepetible. Si una madre común sigue con el afecto y el pensamiento de su hijo, cuánto más la Virgen debería estar unida a Jesús, que además de ser su hijo, era su Dios. Ella tenía conciencia de que iba a ser su hijo, pero también tenía la conciencia que era Dios y que ella tenía que cumplir su voluntad. Pues vamos a ver cómo para María, imagínense lo grande que debió de sentir que era su hijo, pero también era Dios. Entonces es incomprensible cómo algunos no le dan esa grandeza, porque obviamente como María para los católicos es importante, los que quieren atacar a la Iglesia Católica, pues atacan a María pues, para atacarnos a nosotros. Y muchos se han ido con los protestantes porque los convence de que tuvo más hijos, como si tener hijos fuera pecado. Si la Virgen hubiera tenido más hijos, no sería pecado, ¿sí? No tendría nada malo, pero desgraciadamente caen en la herejía, ¿sí? De incluso hasta decirle que es una prostituta porque tuvo más hijos. Entonces, vamos a ver cómo caen en esa herejía con tal de hablar de la Iglesia Católica mal, empiezan a decir disparates que ojalá comprendieran lo que están diciendo, ¿verdad? Si una madre común sigue con el afecto y el pensamiento de su hijo, cuánto más la Virgen debería estar unida a Jesús, ¿no? Los sentimientos, las palabras, las acciones de Cristo acompañan necesariamente una resonancia en María. Como dice en Lucas 2:51, su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. Vamos a ver Marcos capítulo 3 del 32 al 35. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, esta cita, los protestantes la agarran para decir que Jesús despreció a su madre, porque le está diciendo, te buscan tu madre y tus hermanos, y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ellos dicen que la despreció. Aquí vamos a entender que él estaba en una habitación predicando, estaba enseñando a la gente. Entonces cuando llegan y le dicen, él usa esto de tu madre y tus hermanos están buscando para enseñarles a la gente que él les estaba enseñando que el que hace la voluntad del Padre, ese es sus hermanos y su madre. ¿Y quién fue la primera? La primera cristiana que cumple la voluntad del Padre fue María. ¿Sí? Hágase en mí según tu palabra. Ella fue la primera, la que dijo ese sí generoso, ese hágase tu voluntad en mí. ¿Sí? No hay una persona más humilde y más generosa que la Virgen María. Entonces, al decir Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos, la está realzando, en lugar de despreciarla, la está alzando a María, ¿sí? ¿Por qué? Ella fue la primera que hizo la voluntad del Padre, aceptó su voluntad. Entonces no despreció a su madre, sino que la engrandeció. Pero esta cita la usan los protestantes para atacar a la Virgen. Y entonces si ellos dicen
que Jesús es su Señor, ¿sí? Que por Él ya están salvados, que Jesús dio su sangre por ellos, ¿cómo es que a ese Jesús que engrandecen le dicen que es un malcriado, ¿sí? Un hijo desobediente, ¿sí? ¿Cómo es posible que le digan a Jesús que era un mal hijo, que maltrataba a su madre, que la despreciaba a su madre? ¿Cómo es Jesús que predican, lleno de amor, dicen que maltrataba a su madre, que despreciaba a su madre? ¿Sí? Entonces no saben ni lo que dicen ni lo que enseñan, ¿sí? Entonces hay que ver cómo Jesús no desprecia a su madre, sino que la engrandece, porque ella es la primera que va a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Sí, entonces ella es una mujer atenta, que hace de los acontecimientos de su vida motivos de meditación, de diálogo con Dios. Su pensamiento está cautivado por la presencia de su Hijo, que es su Dios. San Agustín decía, María es más bienaventurada por la fe que tenía en Cristo que por haberle dado su cuerpo. Su ligamen materno no le habría valido de nada si no lo hubiera sido por haber llevado a Cristo en su corazón. Como dice aquí, María pues, fue su madre, ¿no? Pero María tenía a Cristo más en su corazón, ¿sí? María llevaba a Cristo en su corazón. Entonces, por eso San Agustín hace esta comparación que es más bienaventurada por la fe que tenía en Cristo que por haberle dado su cuerpo, ¿no? Porque María aceptaba toda la voluntad, ¿sí? De Dios. Cuando su hijo se presentó en las bodas de Caná con un grupo de discípulos, intuyó que estaba cerca la hora de su manifestación. Por eso no lo pensó dos veces e intercedió en favor de los esposos. María pide a su hijo el primer milagro y al mismo tiempo que les exige a los hombres a obedecerle. Aquí vamos a ver cómo María primero está atenta a las necesidades. Si hubiera estado María sentada junto a su hijo Jesús en la boda, no se hubiera dado cuenta que no había vino, sino que ella era una persona atenta que se dio cuenta que había acabado el vino. El vino tiene un significado muy grande porque es el gran motivo de alegría. Y la boda no duraba un día, duraba varios días, una semana, la boda. Entonces, todos esos días ya no iba a haber vino. Se les acabó el vino. Entonces, María intercede por los novios, ¿sí? Vamos a ver cómo nosotros los cristianos es lo que creemos que hace la Virgen. No que la Virgen hace milagros, sino que intercede a Dios por nosotros. La Virgen pide en favor de nosotros. Es lo que nosotros creemos como lo hizo en las bodas de Canaán. ¿Sí? Nosotros a menudo le pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. No alcanzaremos a ver el milagro de Jesús hasta que no haya hecho caso a María. Como Él les dijo, hagan lo que Él les diga. Vamos a ver que aquí le pide a Jesús que haga el milagro, pero les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Nosotros le pedimos a la Virgen o directamente a Dios, nosotros podemos pedirle igualmente a Dios directamente o pedirle a la Virgen que interceda por nosotros. Pero y le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros, pero ella nos va a decir, hagan lo que les diga. Nosotros le pedimos a la Virgen, sí, pero ¿le hacemos caso a la Virgen? ¿Hacemos lo que nuestro Señor nos dice? ¿Hacemos su voluntad? No se trata solamente de pedirle a la Virgen que interceda por nosotros, porque ella nos va a decir, hagan lo que les diga, ¿sí? Entonces tenemos que comprender eso, que va junto, no va separado, que la Virgen interceda por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor. Si la Virgen
no nos lleva a Cristo, es cuando está mal para nosotros. La Virgen nos debe de llevar a Cristo. Entonces nuestra devoción por la Virgen nos tiene que llevar a Cristo, a hacer su voluntad. Como en el rosario, que nosotros pedimos a la Virgen, pero más que nada estamos viviendo los misterios de Cristo. Estamos viviendo su vida, la pasión y muerte de nuestro Señor y su resurrección. Entonces, estamos meditando la vida de Jesús. Entonces, esa intercesión por la Virgen nos tiene que llevar a Jesús, a ver cómo Él murió y resucitó por nosotros. Nos tiene que llevar hacia Jesús. Nuestra oración mariana, sabemos que el autor único de las gracias es Dios. Rezar a María no significa pedirle favores celestiales o milagros, sino su intercesión, su ayuda con la oración. Prácticamente cuando rezamos a la Virgen no hacemos otra cosa que adorar a Dios, junto con ella y pedirle a ella los favores, ¿no? Ruega por nosotros los pecadores. La devoción a la Virgen María consiste esencialmente en acercarnos a Dios, en unión con María, caminar con ella hacia nuestro Señor. Nuestra oración con la Virgen debe ser ir con ella, caminar con ella, que la oración nos va llevando ella hacia el Señor. Sí, esta es la oración que debe tener nuestra oración mariana, ¿no? A este propósito, la encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II nos ofrece una página de profunda meditación. Y dice que la Madre de Dios en el centro de la iglesia peregrina. La iglesia, pueblo de Dios, radicado en todas las naciones de la tierra. Dice en el número 25. La iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que Él venga. Así como el pueblo de Israel, según la carne, el peregrino del desierto es llamado alguna vez Iglesia de Dios. Así el nuevo pueblo de Israel se llama Iglesia de Cristo, porque Él adquirió con su sangre, la llenó de su espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión invisible y social. La congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación y principio de la unidad y de la paz. Es la iglesia convocada y constituida por Dios para que sea sacramento visible de esta unidad salvífera para todos y cada uno. ¿Sí? Precisamente en este camino de peregrinación eclesial a través del espacio y del tiempo, y más aún de la historia de las almas, María está presente, como la que es feliz por haber creído, participando como ninguna otra criatura en el misterio de Cristo. Añade el concilio que María, habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe. Entre todos los creyentes es como un espejo, donde se reflejan del modo más profundo y claro las maravillas de Dios. Sigue diciendo el documento. La iglesia, edificada por Cristo sobre los apóstoles, se hace plenamente consciente de estas grandes obras de Dios el día de Pentecostés. Cuando reunidos en el cenáculo, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Desde aquel momento inicia también
el camino de la fe, la peregrinación de la Iglesia a través de la historia de los hombres y de los pueblos. Se sabe que al comienzo de este camino está presente María, que vemos en medio de los apóstoles en el cenáculo, implorando con sus ruegos el don del Espíritu. En su camino de fe es, en cierto modo, más largo. El Espíritu Santo se ha descendido a ella, que se ha convertido en su esposa fiel en la Anunciación, acogiendo al Verbo de Dios verdadero, presentando el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Más aún, abandonándose plenamente en Dios por medio de la obediencia de la fe, por la que respondió al ángel: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El camino de la fe de María, a la que vemos orando en el cenáculo, es por lo tanto más largo que el de los demás reunidos ahí. María les precede, marcha delante de ellos. El momento de Pentecostés en Jerusalén ha sido preparado, además de la cruz, por el momento de la Anunciación en Nazaret. En el cenáculo, el itinerario de María se encuentra con el camino de la fe de la Iglesia. ¿De qué manera? Entre los que en el cenáculo eran asiduos a la oración, preparándose para ir por todo el mundo, después de haber recibido el Espíritu Santo, algunos habían sido llamados por Jesús sucesivamente desde el inicio de su misión en Israel. 11 de ellos habían sido constituidos apóstoles, y a ellos Jesús les había transmitido la misión que él mismo había recibido del Padre. Como el Padre me envió, también os envío yo. Había dicho los apóstoles después de la resurrección, y 50 días más tarde, antes de volver al Padre, había añadido: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Esta misión de los apóstoles comienza en el momento de su salida del cenáculo de Israel. La iglesia nace y crece entonces por medio del testimonio de Pedro y de los demás apóstoles, que dan de Cristo crucificado y resucitado. María no ha recibido directamente esta misión apostólica. No se encontraba entre los que Jesús envió por todo el mundo para enseñarles a todas las gentes. Cuando les confió esta misión, estaba en cambio en el cenáculo, donde los apóstoles se preparaban a asumir esta misión con la venida del Espíritu de la verdad. Estaba con ellos. En medio de ellos María perseveraba en la oración, como Madre de Jesús, o sea, de Cristo crucificado y resucitado. Y aquel primer núcleo de quienes en la fe miraban a Jesús como autor de la salvación, era consciente de que Jesús era el Hijo de María y que ella era su madre, y como tal era, desde el momento de la concepción y del nacimiento, un testigo singular del misterio de Jesús, de aquel misterio que ante sus ojos se había manifestado y confirmado con la cruz y la resurrección. La Iglesia, por tanto, desde el primer momento miró a María a través de Jesús, como miró a Jesús a través de María. Ella fue para la Iglesia de entonces y desde siempre un testigo singular de los años de la infancia de Jesús y de su vida oculta en Nazaret, cuando conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. ¿Sí? Vamos a ver cómo este documento nos está enseñando que María, ciertamente como no recibe esa misión de ir a todo el mundo, sí está presente cuando iba a empezar a caminar esa iglesia. Estaba en oración y los estaba acompañando, estaba pidiéndole a su hijo por la iglesia,
que empezaba a caminar. Ella estaba presente y estaba en medio de ellos haciendo oración. Obviamente, al ser la madre de su Señor, ellos, imagínense cómo estaban ellos con ella haciendo oración. Ellos entendían lo que era María, entendían que era la madre de su Señor y estaba en medio de ellos cuando vino el Espíritu Santo, para que salieran a dar testimonio de Cristo, a anunciar ese carisma a todo el mundo. Y estaba ahí María. Entonces no puede haber iglesia sin María, porque ella estaba ahí desde el comienzo de la iglesia. Y ahorita protestantes quieren separar a María, quitarla de la iglesia. Si aceptan a Jesús como su Señor, deben aceptar a María, que es su madre y madre de todos nosotros. Y a ellos, a ellos y a todos los cristianos, ¿sí? Deberíamos de hacernos esta pregunta, ¿no? Como un ejercicio. Si tú fueras Juan, el discípulo amado de Jesús, y él antes de morir en la cruz te entregara a su madre para que te hicieras cargo de ella, ¿qué le dirías? ¿Le llamarías madre a la Virgen María? Como amigo de Jesús, ¿despreciarías a su madre? ¿Sí? ¿Cómo es que este amigo de Jesús, este discípulo amado de Jesús, Jesús le encarga a su madre y le dice, he aquí a tu madre? Si aún a ti, protestante, que no quieres a María, si tu Señor, a quien dices que crees, a quien dices que es tu Señor, quien por él fuiste salvado, si él te dijera que te hicieras cargo de su madre, ¿qué le dirías a Jesús? Y si te entregaría a su madre, ¿le llamarías madre a la Virgen María? Y si es tu amigo y tu Señor, ¿despreciarías a su madre? Ponte en el lugar de Juan. Y esos supuestamente cristianos que anuncian a Cristo, que dicen que es su Señor, que proclaman con su boca que es su Señor, que se sienten ya salvados, ¿desprecian a la madre de su Señor? Si un hijo aquí en la tierra no desprecia a su madre, imagínense cómo vamos a despreciar a la madre de nuestro Señor. Entonces hay que ver cómo los protestantes caen en una herejía muy grande, pero no lo entienden porque solamente entienden lo que el pastor les dice, ¿sí? Entonces, ojalá se pudieran preparar mejor, se fundamenten lo que ellos creen, porque solamente repiten y repiten y no se dan cuenta que están cayendo en una herejía. Como también dentro de la iglesia, mucha gente cae en la herejía de ponerle un lugar más alto a María del que tiene. Porque ella no hace milagros, ella intercede por nosotros. Entonces, como decíamos al principio, no hay que darle un lugar a María más alto del que le corresponde, pero tampoco hay que despreciarla, hay que darle su lugar, ¿sí? Después de recordar la presencia de María y de las demás mujeres al pie de la cruz del Señor, San Juan se refiere: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo quien más amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí a tu madre. ¿Sí? Cómo le entrega Jesús a su madre
a Juan y a toda la humanidad. Desde ese momento, la Virgen María es madre de todos los cristianos. ¿Sí? Y muchos no lo aceptan. Estas palabras, particularmente conmovedoras, constituyen una escena de revelación. Revelan los profundos sentimientos de Cristo, que en su agonía y extrañan una riqueza de significados para la fe y la espiritualidad cristiana. En efecto, el Mesías crucificado al final de su vida terrena, dirigiéndose a su madre y al discípulo a quien más amaba, establece relaciones nuevas de amor entre María y los cristianos. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo si María hubiera tenido más hijos, los hijos estuvieran ahí en la cruz. Primero porque estaban matando a su hermano, a su supuesto hermano, a Jesús, ¿no? Tenían que estar ahí. Y luego, si hubiera tenido más hermanos, Jesús no le hubiera encargado a un discípulo a su madre. Se hubiera encargado a uno de sus hermanos. Y que así estaba en la ley. Que si un hijo se encargaba de su madre y moría, el hermano que le seguía tenía que cuidar a esa madre. Entonces, si hubiera otro hermano, se hubiera quedado con María. Y también Jesús se le entrega a su discípulo porque una viuda y una mujer sola era mal vista, era despreciada. Entonces Jesús se la entrega como madre, ¿sí? También para proteger a su madre, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo también dicen hay esa relación entre María y los cristianos. Va a haber este vínculo de amor de madre, ¿sí? Como dice cuando dijo aquí a San Juan Diego, no estoy aquí que soy tu madre. Entonces hay que pedirle a María que interceda por nosotros, pero que esa petición nos lleve a hacer la voluntad de Cristo, ¿sí? Y una oración muy importante hacia María, hacia esa intercesión, es el rosario. Entonces hay que ver cómo el rosario nos va a ayudar a esa relación y esa unidad entre María y Jesús, que nos lleve a Jesús, ¿no? Entonces hay que también presente el rezar el rosario, ¿no? Y no solamente dedicarnos al puro rosario. Hay gente que reza el rosario, sí lo reza, incluso a lo mejor todos los días reza el rosario, pero no quiere hacer la voluntad de Dios, incluso no quiere ir a misa. Le dan nada más la importancia al rosario que a la celebración eucarística, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hay que darle su lugar a cada cosa. Entonces hay que ver nosotros como cristianos tenemos que rezar el rosario, pero antes estar en la celebración eucarística, llenarnos del amor del Hijo, ¿sí? Que es lo que nos va a decir María, nos va a llevar al Hijo. Si yo estoy en intercesión con María, ella me va a decir, haz lo que lo que les diga. Él nos dice que participemos en su culto, en su celebración, en esa nueva alianza, que participemos de esa Pascua. Eso es lo que nos debe llevar la oración. Entonces, entendamos muy bien lo que es María y la oración con María, ¿sí? No hay que despreciar a la Madre de nuestro Señor. Imagínense lo que estamos haciendo cuando despreciamos a la Madre de nuestro Señor. Entonces, hermanos, terminamos este tema. Ya vimos en el primer tema cómo Cristo debe ser nuestro modelo de oración, Cristo. Seguir sus pasos de Cristo también en la oración. Y cómo María nos va a ayudar en esa oración,
a llegar al Hijo. Entonces, este curso es de oración, de evangelizar orando. Entonces, vamos a ver cómo ahorita vimos a Cristo, que es nuestro modelo, y la Virgen, que nos lleva por medio de la oración a su Hijo. ¿Sí? Entonces, terminamos este curso. Nos vemos en el siguiente video. Espero que en su casa mediten también las citas bíblicas para que vaya viendo ese conocimiento más profundo, que vaya no solamente lo que sería aquí en el video, sino que ustedes busquen en su Biblia, vayan llenándose de la palabra de Dios, ¿sí? Y hacer, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Que tengan muy buen día, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, Santo. Amén.